Y vamos a arrancar entonces con el capítulo 1 de Rebelión en la Granja. Este libro tiene 10 capítulos y son breves todos. Vamos a iniciar este capítulo tratando de poner atención a todos los personajes y puedan seguir la hilación de capítulo en capítulo. Espero puedan acompañarme capítulo tras capítulo. Bueno, arrancamos. Capítulo 1, Rebelión en la Granja, George Orwell. El señor Jones de la granja señorial había cerrado con llave los gallineros al caer la noche, pero estaba demasiado borracho para acordarse de cerrar las trampillas. Con el haz de luz de su farol bailando de un lado a otro, cruzó el patio dando bandazos. Se quitó las botas en la puerta trasera, se echó un último vaso de cerveza del barril de la trascocina y se dirigió a la cama, donde ya roncaba la señora Jones. Tan pronto como se apagó la luz del dormitorio, hubo una agitación y un aleteo en todos los edificios de la granja. Durante el día se había corrido la voz de que el viejo comandante, el premiado berraco de raza blanca mediana, había tenido un sueño extraño la noche anterior y deseaba comunicárselo a los demás animales. Se había acordado que todos debían reunirse en el establo principal en cuanto no hubiera peligro de que el señor Jones fuera a descubrirlos. El viejo comandante, así lo llamaban siempre, aunque había sido exhibido con el nombre de Esplendor de Willingdon, era tan apreciado en la granja que todos estaban dispuestos a perder una hora de sueño con tal de escuchar lo que tenía que decir. En un extremo del establo principal, en una especie de plataforma elevada, el comandante ya se había instalado en su lecho de paja, bajo un farol que colgaba de una viga. Tenía 12 años y últimamente había engordado bastante, pero seguía siendo un cerdo de aspecto majestuoso, de apariencia sabia y benevolente, a pesar de que nunca le hubieran limado los colmillos. Al poco tiempo, comenzaron a llegar los demás animales y se acomodaron según sus propias costumbres. Primero aparecieron los 3 perros, Campanilla, Enteco y Roñica, y luego los cerdos, que se colocaron en la paja dispuesta de inmediato frente a la plataforma. Las gallinas se posaron en los alféizares de las ventanas, las palomas subieron revoloteando hasta las vigas, las ovejas y las vacas se tumbaron detrás de los cerdos y empezaron a rumiar. Los 2 caballos percherones, Púgil y Trébol, entraron juntos caminando y muy lentamente apoyando sus enormes y peludas pezuñas con gran cuidado de no pisar ningún animalito que hubiera oculto en la paja. Trébol era una robusta yegua maternal que se acercaba a la mediana edad y que nunca recuperó su figura después de su 4º potro. Púgil era una bestia enorme, de casi 2 metros de altura y tan fuerte como 2 caballos comunes juntos. Le cruzaba del hocico una raya blanca que le otorgaba una apariencia algo estúpida. Y de hecho no tenía inteligencia excelente, pero era respetado unánimemente por su firmeza de carácter y tremenda capacidad de trabajo. Después de los caballos llegaron Muriel, la cabra blanca, y Benjamín el burro. Benjamín era el animal más viejo de la granja y el de peor carácter. Rara vez hablaba, y cuando lo hacía, por lo general era para hacer algún comentario cínico. Por ejemplo, decía que Dios le había dado una cola para ahuyentar a las moscas, pero que hubiera preferido no tener ni cola ni moscas. No se juntaban con los animales de la granja y nunca reía. Si le preguntaba por qué, respondía que no veía nada de qué reírse. Sin embargo, y aunque no lo admitiera abiertamente, sentía devoción por Púgil. Los 2 solían pasar los domingos juntos en el pequeño potrero que estaba del otro lado del huerto, pasando de un lado a otro sin pronunciar palabra. Los 2 caballos acababan de tumbarse cuando una camada de patitos que había perdido a su madre entró en el establo, parpadeando débilmente y vagando de un lado a otro en busca de un lugar donde no los pisoteara. Trébol hizo una especie de muro alrededor de ellos con su gran pata delantera, y los patitos se acurrucaron en su interior. Se durmieron rápidamente. En el último momento, Maribela, la tonta y bonita yegua blanca, que tiraba del carro del señor Jones, entró remilgadamente, masticando un terrón de azúcar. Ocupó un lugar cerca de la parte delantera y comenzó a coquetear agitando su melena blanca, esperando llamar la atención sobre los lazos rojos con los que permanezca con ustedes muchos meses más, y antes de morir, siento que es mi deber transmitirles la sabiduría que he adquirido. He gozado de una vida larga, he tenido mucho tiempo para pensar mientras yacía solo en mi establo, y creo que puedo afirmar que entiendo la naturaleza de la vida en esta tierra también después de su primer año de vida. Ningún animal de Inglaterra es libre,
La vida de un animal es pura miseria y esclavitud. Esta es la pura verdad. Pero ¿forma parte esto simplemente del orden de la naturaleza? ¿Se debe a que esta tierra nuestra es tan pobre que no puede permitir una vida digna a quienes habitan en ella? No, camaradas, 1000 veces no. El suelo de Inglaterra es fértil, su clima benigno, capaz de proporcionar alimento en abundancia y un número de animales mucho mayor de lo que ahora ocupan. Esta simple granja nuestra podría albergar a una docena de caballos, 20 vacas, cientos de ovejas y todos ellos disfrutarán de una comodidad y una dignidad que ahora se encuentran casi más allá de nuestra imaginación. ¿Por qué continuamos entonces con esta condición miserable? Porque prácticamente la totalidad del producto de nuestro trabajo nos los arrebatan los seres humanos. Ahí, camaradas, se halla la respuesta de todos nuestros problemas. Se resume en una única palabra: el hombre. El hombre es el único enemigo real que tenemos. Eliminemos al hombre del mapa, y la causa fundamental del hambre y del exceso de trabajo quedará erradicada para siempre. El hombre es la única criatura que consume sin producir. No da leches, no pone huevos. Es demasiado débil para tirar del arado. Es incapaz de correr lo suficiente rápido para atrapar conejos. Sin embargo, es el señor de todos los animales. Los ponen a trabajar, les retribuyen con mínimo que les impedirá morir de hambre, y el resto se lo queda para él. Con nuestro esfuerzo se labra la tierra, con nuestro estiércol se fertiliza, y sin embargo ninguno de nosotros posee más que el propio pellejo. Ustedes, vacas, están aquí ante mí. ¿Cuántos miles de litros de leche se han ordeñado durante el último año? ¿Y qué les ha pasado a esa leche? ¿Qué debería haber servido para criar a sus robustos terneros? Hasta la última gota ha ido a parar a las gargantas de nuestros enemigos. Y ustedes, gallinas, ¿cuántos huevos han puesto este último año y cuántos de ellos han convertido en polluelos? La gran parte ha ido a parar al mercado, en cambio el dinero es para John y sus hombres. Y tú, Trébol, ¿dónde están esos 4 potros que pariste y que deberían haber sido el sostén y regocijo de tu vejez? Cada uno de ellos se ha vendido al cumplir el primer año de edad. Nunca volverás a verlos. A cambio de tus 4 partos y toda tu labor en el campo, ¿qué has recibido en retribución salvo raciones escasas y una cuadra? Y ni siquiera se nos permite que las vidas miserables que llevamos alcancen su duración natural. Yo no tengo de qué quejarme porque soy uno de los más afortunados. He llegado a los 12 años de vida y he tenido más de 400 hijos. Tal es la vida natural de un cerdo, pero al final ningún animal escapa del cuchillo cruel. Ustedes, jóvenes puercos que están ahí sentados frente a mí, cada uno de ustedes gritará cuando acabe con su vida dentro de un año. A tal horror debemos llegar todos. Vacas, cerdos, gallinas, ovejas, cada uno de nosotros. Ni siquiera a los caballos y a los perros les aguarda un destino mejor. Tú, púgil, el mismo día en que esos grandes músculos tuyos pierdan su poder, Jones te enviará al matarrifle, y éste cortará tu garganta y hervirá tu carne para los raposos. En cuanto a los perros, cuando envejezcan y pierdan los dientes, Jones les atará un ladrillo al cuello y los ahogará en la charca más cercana. ¿No está claro entonces, camaradas, que todos los males en esta vida nuestra surgen de la tiranía de los seres humanos? Deshagámonos del hombre, y el fruto de nuestro trabajo será nuestro. Casi de la noche a la mañana podríamos, camaradas. Su resolución no debe flaquear. Ningún argumento debe desviarlos. Jamás escuchen a quienes les digan que el hombre y los animales comparten un interés común, que la prosperidad de uno es la prosperidad de los demás. Eso es todo mentira. El hombre no sirve a los intereses de ninguna criatura salvo a los de sí mismo. Y entre nosotros, los animales, que exista perfecta unidad, perfecta camaradería en la lucha. Todos los hombres son enemigos. Todos los animales son camaradas. En ese momento se produjo un tremendo alboroto. Mientras el comandante hablaba, 4 ratas enormes habían salido a hurtadillas de sus agujeros y se habían sentado sobre sus 4 traseros para escucharlo. Los perros les habían atisbado de repente, y fue solo gracias a una rápida carrera de regreso hacia sus agujeros que salvaron la vida. El comandante alzó su pezuña para requerir silencio. «Camaradas», dijo él, «aquí hay un punto que debe ser resuelto. Las criaturas salvajes como las ratas y los conejos ¿son nuestras amigas o nuestras enemigas? Sometámoslo a votación. Propongo esta cuestión a los congregados. ¿Son las ratas camaradas?» La votación se efectuó de inmediato y se acordó por una abrumadora mayoría que las ratas eran camaradas.
Solo hubo 4 disidentes, los 3 perros y la gata, quien luego se descubrió que había votado en ambos bandos. El comandante continuó: me queda poco más que decir, simplemente repito. Recuerden siempre su deber de hostilidad hacia el hombre y todas sus costumbres. Todo lo que camina sobre 2 patas es un enemigo, y todo lo que camina sobre 4 patas o tiene alas es un amigo. Y recuerden que en la batalla contra el hombre no debemos llegar a asemejarnos a él, incluso cuando lo hayan vencido. No adopten sus vicios. Ningún animal debe vivir en una casa ni dormir en una cama, ni vestir ropas, ni beber alcohol, ni fumar tabaco, ni tocar dinero, ni dedicarse a comercio. Todos los hábitos del hombre son nocivos, y por encima de todo, ningún animal debe tiranizar jamás a los de su propia especie. Débiles o fuertes, inteligentes o necios, todos somos hermanos. Ningún animal debe matar jamás al otro. Todos los animales somos iguales. Y ahora, camaradas, les hablaré acerca de mi sueño de anoche. No puedo describírselos. Era un sueño que mostraba cómo será la tierra cuando el hombre haya desaparecido. Pero me recordó algo que había olvidado hace mucho tiempo. Años atrás, cuando apenas era un cerdito, mi madre y las otras cerdas solían tararear una vieja canción de la que solo conocían la melodía y las 3 primeras palabras. Aprendí esa melodía en mi infancia, pero hacía mucho tiempo que se había desvanecido en mi memoria. Anoche, sin embargo, la recordé en mi sueño, y lo que es más, también rememoré la letra y la canción. Estoy seguro de que era cantada por los animales del pasado, cuya memoria se había perdido durante las generaciones. Les cantaré esa canción ahora, camaradas. Soy viejo y mi voz está ronca, pero cuando les haya enseñado la melodía, podrán cantarla mejor ustedes mismos. Se llama Bestias de Inglaterra. El viejo comandante se aclaró la garganta y empezó a cantar. Como había dicho, su voz estaba ronca, pero entonaba bastante bien, y se trataba de una melodía conmovedora, una mezcla entre Clementín y la cucaracha. La letra decía así: bestias de Inglaterra, bestias de Irlanda, bestias de toda la región. Escuchen mis buenas nuevas, de un dorado tiempo mejor. Tarde o temprano llegará el día, el hombre tirano será derrocado, y los fértiles prados de Inglaterra solo por las bestias serán hollados. Las anillas desaparecerán de nuestros hocicos, y los arneses de nuestros lomos. Embocadura y espuela se oxidarán para siempre. Los látigos crueles no nos abatirán como el plomo. Inimaginables y abundantes riquezas. Trigo, cebada, avena y heno. Trébol, frijoles y remolachas. En este día todo será pleno. Refulgirán brillantes campos de Inglaterra. Más puras serán sus fuentes. Más suaves soplarán las brisas. El sufrimiento acabará finalmente. Todos hemos de trabajar para que llegue ese día. Aunque muramos antes del amanecer, vacas y caballos, gansos y pavos, todos debemos esforzarnos por vencer. Bestias de Inglaterra, bestias de Irlanda, bestias de toda tierra y región, escuchen bien y difundan mis buenas nuevas, de un dorado tiempo mejor. La cadencia de esa canción transportó a los animales más salvajes al entusiasmo. Casi antes de que el comandante hubiera finalizado, habían comenzado a cantarla ellos mismos, incluso los más estúpidos habían captado la melodía y algunos fragmentos de la letra. Y en cuanto a los inteligentes, como los cerdos y los perros, se aprendieron de memoria la canción completa en unos minutos. Y entonces, tras intentos preliminares, la granja entera estalló en un canto de bestias de Inglaterra, a un formidable unísono. Las vacas la mugían, los perros la gañían, las ovejas la balaban, los caballos la relinchaban, los patos la graznaban. Estaban tan encantados con la tonada que la corearon 5 veces seguidas y podrían haber continuado cantándola toda la noche si no hubieran sido interrumpidos. Desafortunadamente, el alboroto despertó al señor Jones, quien saltó de la cama convencido de que había entrado un zorro al establo. Empuñó la escopeta, que permanecía siempre en un rincón del dormitorio, y disparó un cartucho número 6 hacia la oscuridad. Los perdigones se incrustaron en la pared del establo y la reunión se disolvió apresuradamente. Todos huyeron a sus correspondientes lugares para dormir. Los pájaros revolotearon en las partes más elevadas, los animales se acomodaron en la paja y al momento toda la granja cayó en un profundo sueño. Capítulo 2. Rebelión en la granja, de George Orwell. 3 noches después, el viejo comandante murió plácidamente mientras dormía. Su cuerpo fue enterrado al pie del huerto. Esto ocurrió a principios de marzo. Durante los 3 meses hubo mucha actividad secreta.
El discurso del comandante había conferido a los animales más inteligentes de la granja una perspectiva de la vida completamente nueva. No sabían cuándo se llevaría a cabo la rebelión anunciada por el comandante, y tampoco había ninguna razón para pensar que ocurriría en el curso de sus propias vidas. Pero comprendieron claramente que tenían el deber de prepararse para ella. La tarea de enseñar y organizar a los demás recayó naturalmente en los cerdos, a quienes por lo general se reconocían como los animales más inteligentes. Entre los cerdos destacaban dos jóvenes berracos llamados Bola de Nieve y Napoleón, a quienes el señor Jones estaba criando para ponerlos en venta. Napoleón era un berraco enorme de raza Berkshire y de aspecto bastante feroz, el único Berkshire de la granja. No era un gran conversador, pero tenía la reputación de salirse siempre con la suya. Bola de Nieve era un cerdo más vivaz que Napoleón, más rápido en el habla y con más inventiva, pero no consideraba que tuviera la misma profundidad de carácter. Todos los demás cerdos, machos de la granja, eran puercos comunes. El más conocido de ellos era uno pequeño y gordo llamado Chivato, de mejillas muy redondas, ojos brillantes, movimientos ágiles y voz chillona. Era tremendamente locuaz, y cuando discutía alguna cuestión compleja, tenía una forma de saltar de un lado a otro y mover la cola que de alguna manera resultaba persuasiva. Los demás decían de Chivato que podía convencer a cualquiera de que lo negro era blanco. Estos tres habían desarrollado las enseñanzas del viejo comandante en un sistema de pensamiento complejo, al cual dieron el nombre de animalismo. Varias noches a la semana, después que el señor Jones se fuera a dormir, celebraban reuniones secretas en el establo y explicaban los principios del animalismo a los demás. Al principio se encontraron con mucha estupidez y apatía. Algunos de los animales hablaban del deber de lealtad hacia el señor Jones, a quienes se referían como amo, o emitían comentarios elementales como el señor Jones nos da de comer, si él no estuviera moriríamos de hambre. Otros formulaban preguntas como ¿por qué debería importarnos lo que suceda después que hayamos muerto? O si esta rebelión va a ocurrir de todos modos, ¿qué importa si trabajamos para ella o no? Por lo que los cerdos se encontraron con una gran dificultad para hacerles entender que esto era contrario al espíritu del animalismo. Las preguntas más estúpidas de todos las hizo Maribela, quien era la yegua blanca. La primera cuestión que dirigió a Bola de Nieve fue: ¿seguirá habiendo azúcar después de la rebelión? No, respondió Bola de Nieve con firmeza. No tenemos medios para producir azúcar en esta granja. Además, no necesitas azúcar. Tendrás toda la avena y el heno que quieras. ¿Y me permitirás seguir portando los lazos en mi melena?, preguntó Maribela. Camarada, dijo Bola de Nieve, esos lazos que tanto te gustan son la insignia de la esclavitud. ¿No comprendes que la libertad vale más que esos lazos? Maribela estuvo de acuerdo, aunque no parecía muy convencida. Los cerdos se encontraron con aún más dificultades para contrarrestar las mentiras de Agüero, el cuervo domesticado. Agüero, que era la mascota predilecta del señor Jones, era un espía y un chismoso, pero también un parlanchín inteligente. Afirmó conocer la existencia de un misterioso país llamado Pan de Azúcar, al que todos los animales iban en el momento de su muerte. Estaba situado en algún lugar del cielo, un poco más allá de las nubes, decía Agüero. En Pan de Azúcar era domingo los 7 días de la semana. El trébol reverdecía todo el año y en los setos crecían terrones de azúcar y pasteles de linaza. Los animales odiaban a Agüero porque contaba cuentos chinos y no trabajaba, pero algunos de ellos creían en Pan de Azúcar. Y los cerdos tuvieron que discutir con ahínco para persuadirlos de que no existía tal lugar. Sus discípulos más fieles eran los dos caballos percherones, Púgil y Trébol. Ambos tenían gran dificultad para pensar por sí mismos, pero una vez que aceptaron a los cerdos como sus maestros, asimilaron todo lo que les enseñaron y lo transmitieron al resto de los animales con explicaciones simples. Eran infatigables en su asistencia a las reuniones secretas en el establo y llevaban la voz del cantante en el entonar Bestias de Inglaterra, con las que siempre concluían sus reuniones. Finalmente resultó que la rebelión se produjo mucho antes y más fácilmente de lo que cualquiera hubiera esperado. En los últimos años, el señor Jones, a pesar de tratarse de un amo duro, había demostrado ser un granjero capaz, pero en fechas recientes había caído en la negligencia. Se había desalentado en gran manera después de perder dinero en un juicio, y había comenzado a beber más de la cuenta.
A veces pasaba días enteros sentado en su sillón Windsor de la cocina, leyendo el periódico, bebiendo y ocasionalmente dando de comer a Agüero. Daba de comer costras de pan empapadas en cerveza. Sus hombres eran ociosos y deshonestos. Los campos estaban invadidos por la maleza, los tejados necesitaban ser reparados, los setos estaban descuidados y los animales se encontraban desnutridos. Llegó junio y el heno estaba casi listo para ser segado. En la víspera del solsticio de verano, que cayó en sábado, el señor Jones fue a Willingdon y se embriagó de tal manera en la taberna León Rojo que no regresó hasta el domingo al mediodía. Los hombres habían ordeñado las vacas por la mañana temprano y luego habían salido a cazar conejos, sin molestarse en alimentar a los animales. Cuando el señor Jones estuvo de regreso, se quedó dormido al instante en el sofá del salón con el periódico encima de la cara. De modo que cuando cayó la tarde los animales todavía seguían sin comer. Al fin no pudieron soportarlo más. Una de las vacas abrió la hendidura de la puerta del cobertizo con uno de sus cuernos, y todos los animales empezaron a correr en los contenedores. Fue entonces cuando el señor Jones despertó. Al momento, él y sus 4 hombres entraron en el cobertizo con látigos en las manos, arremetiendo en todas las direcciones. Esto era más de lo que los hambrientos animales podían soportar. De común acuerdo, aunque nada de esto hubiera sido planeado de antemano, se lanzaron sobre sus torturadores. Jones y sus hombres se vieron de repente golpeados y pateados por todas partes. La situación se hallaba fuera de control. Nunca antes habían visto a los animales comportarse de esa manera. Y ese repentino levantamiento de unas criaturas a las que estaban acostumbradas a golpear y maltratar como querían, los hizo espantarse. Después de varios intentos, dejaron de tratar de defenderse y se dieron a la fuga. Un minuto después, los 5 corrían como alma que lleva el diablo, por el camino rural que conducía a la carretera principal, y con los animales persiguiendo a los triunfantes. La señora Jones miró por la ventana del dormitorio, presenció lo que estaba sucediendo, arrojó apresuradamente algunas posesiones en una bolsa de viaje y se escabulló de la granja por otra salida. Agüero saltó de su percha y aleteó tras ella, graznando con estrépito. Mientras tanto, los animales habían perseguido a Jones y a sus hombres hasta la carretera, y había cerrado de golpe la puerta enrejada tras ellos. Y así, casi antes de comprender lo que estaba sucediendo, la rebelión se había llevado a cabo con éxito. Jones había sido expulsado de la granja señorial, y ya era suya. Durante los primeros minutos, los animales apenas podían creer en su buena suerte. Su primera reacción fue galopar en grupo alrededor de la linde de la granja, para asegurarse de que no quedara ningún ser humano escondido en ella. Luego corrieron de regreso a los edificios para eliminar el rastro del odiado reinado de Jones. Irrumpieron en el guardanés, los frenos, los naringones, las cadenas de los perros, los crueles cuchillos del señor Jones que había utilizado para castrar a los cerdos y los corderos. Todos fueron lanzados al pozo, las riendas, los cabestros, las anteojeras, las degradantes cavaderas fueron arrojadas al fuego que habían prendido en el patio con todos los desechos. También los látigos. Todos los animales saltaron de alegría al ver que los látigos ardían en llamas. Asimismo, Bola de Nieve arrojó al fuego los lazos con los que solían decorarse las crines y las colas de los caballos en los días de mercado. Los lazos, dijo él, deben considerarse como ropa, la cual es una seña de identidad del ser humano. Todos los animales deben ir desnudos. Cuando Púgil escuchó esto, fue a buscar el pequeño sombrero de paja que usaba en verano para proteger sus orejas de las moscas, y lo arrojó al fuego con el resto de las cosas. En muy poco tiempo los animales habían destruido todo aquello que les recordara al señor Jones. Entonces Napoleón los llevó de regreso al cobertizo y sirvió una ración doble de maíz para todos, con 2 galletas para cada perro. Luego cantaron Bestias de Inglaterra, de cabo a rabo 7 veces seguidas, y después de eso se acomodaron para pasar la noche y durmieron como nunca antes lo habían hecho. Sin embargo, se despertaron al amanecer como de costumbre y recordaron de repente el glorioso suceso del día anterior. Corrieron todos juntos al pastizal. De camino al pastizal había una loma desde la que se divisaba la mayor parte de la granja. Los animales se apresuraron a ir hasta lo alto y miraron a su alrededor en la diáfana luz del amanecer.
Sí, era de ellos. Todo lo que divisaban era de ellos. Extasiados por este pensamiento, dieron vueltas sin parar y se lanzaron al aire brincando de excitación. Se revolcaron en el rocío, mordisqueaban la dulce hierba de verano, levantaron terrones de tierra negra y aspiraban su rico aroma. Luego hicieron un recorrido de inspección por toda la granja y contemplaron con muda admiración la brantía, el henar, el huerto, la alperca y la arboleda. Era como si nunca antes hubieran visto estas cosas, e incluso apenas podían creer que fueran todas de su propiedad. Luego regresaron a los edificios y se detuvieron en silencio frente a la puerta de la casa principal. Esto también era de ellos, pero tenían miedo de entrar. Sin embargo, después de un momento, Bola de Nieve y Napoleón forzaron la puerta con sus lomos y los animales ingresaron en fila india, caminando con el mayor cuidado por temor a todo aquello que pudieran alterar. Pasaban de puntillas de habitación en habitación, temerosos de hablar por encima de un susurro y contemplando con sobrecogimiento aquel increíble lujo. Las camas con sus colchones de plumas, los espejos en el sofá de crin de caballo, la floreada alfombra de Bruselas, la litografía de la reina Victoria sobre la repisa de la chimenea del salón. Se hallaban presos de ansias mientras bajaban las escaleras, cuando se percataron que Maribel había desaparecido. Al regresar, los demás descubrieron que ella se había quedado en el mejor dormitorio. Había tomado un lazo azul del tocador de la señora Jones y lo sostenía contra su hombro, admirándose en el espejo de manera ridícula. El resto se lo reprochó con severidad y salió al exterior. Algunos jamones que habían colgados en la cocina fueron llevados afuera para darle sepultura, mientras que con una coz de púgil, el barril de cerveza que estaba en la trascocina quedó destrozado. Por lo demás, no se tocó nada de lo que había en la casa. Al momento se aprobó por unanimidad que la casa debía ser conservada como un museo. Todos acordaron que ningún animal habría de vivir allí. Los animales desayunaron y luego Bola de Nieve y Napoleón los reunieron nuevamente. Camaradas, anunció Bola de Nieve, son las 6:30 y tenemos un largo día por delante. Hoy comenzaremos a segar el heno, pero antes hay otro asunto que debemos atender. Los cerdos revelaron en ese momento que durante los últimos meses habían aprendido a leer y escribir gracias a un libro viejo de ortografía que había pertenecido a los hijos del señor Jones, y el cual habían recuperado de la basura. Napoleón pidió que trajeran botes de pintura blanca y negra, y guió el camino hasta la puerta enrejada que daba a la carretera principal. Entonces Bola de Nieve, que era quien escribía mejor, tomó una brocha entre los nudillos de sus pezuñas, borró Granja Señorial de la parte superior de la puerta y en su lugar pintó Granja de los Animales. Este sería el nombre de la granja de ahora en adelante. Después de todo esto, regresaron a los edificios, donde Bola de Nieve y Napoleón mandaron a buscar una escalera que hicieron colocar contra la pared del fondo del establo principal. Explicaron que mediante sus estudios de los últimos 3 meses, los cerdos habían logrado reducir los principios del animalismo a 7 mandamientos. Estos 7 mandamientos quedarían ahora inscritos en la pared y formarían una ley inalterable, por la cual todos los animales de la granja de los animales debían regir sus vidas para siempre. Con cierta dificultad, ya que no resulta fácil para un cerdo mantener el equilibrio en una escalera, Bola de Nieve subió y se dedicó a la tarea. Con Chivato, unos peldaños debajo de él sosteniendo el bote de pintura, los mandamientos quedaron escritos en la pared alquitranada, en grandes letras blancas que podían leerse a 30 metros de distancia. Decía así: los 7 mandamientos. 1. Todo lo que camina sobre 2 patas es enemigo. 2. Todo lo que camina a 4 patas o tiene alas es amigo. 3. Ningún animal vestirá ropas. 4. Ningún animal dormirá en una cama. 5. Ningún animal beberá alcohol. 6. Ningún animal matará a otro animal. Y 7. Todos los animales son iguales. Estaba muy bien escrito, y salvo en un lugar de amigo, decía amijo, y una de las eses había quedado al revés. La ortografía era toda correcta. Bola de Nieve los leyó en voz alta por el bien de los demás. Todos los animales asintieron en total acuerdo, y los más inteligentes comenzaron inmediatamente a aprenderse los mandamientos de memoria. Ahora, camaradas, gritó Bola de Nieve, arrojando la brocha al henar,
Consideremos una cuestión de honor recoger la cosecha más rápido de lo que Jones y sus hombres podían hacerlo. Pero en este momento las 3 vacas, que habían parecido inquietas desde hacía un rato, emitieron un fuerte mugido. No habían sido ordeñadas durante las últimas 24 horas, y sus ubres estaban casi a punto de estallar. Después de pensarlo un poco, los cerdos mandaron a buscar baldes y ordeñaron a las vacas con éxito, ya que sus pezuñas se adaptaban bien a esta tarea. Pronto hubo 5 cubetas de espumosa y cremosa leche, que muchos de los animales contemplaban con considerable interés. ¿Qué pasará con toda esta leche?, preguntó alguien. A veces John solía mezclar un poco en nuestra papilla, dijo una de las gallinas. ¿Qué más da la leche, camaradas?, gritó Napoleón, colocándose delante de las cubetas. Eso será atendido más tarde. La cosecha es más importante. El camarada Bola de Nieve les mostrará el camino. Yo me reuniré con ustedes dentro de unos minutos. Adelante, camaradas, el heno espera. En ese momento los animales bajaron en tropel hasta el henar y comenzaron con la siega. Y cuando regresaron al anochecer, advirtieron que la leche había desaparecido. Capítulo 3. Cuánto perseveraron y sudaron para segar el heno, pero sus esfuerzos fueron recompensados porque la cosecha resultó un éxito aún mayor de lo que esperaban. A veces el trabajo era duro. Las herramientas habían sido diseñadas para los seres humanos y no para los animales, y suponía un gran inconveniente que ningún animal fuera capaz de usar ninguna herramienta que conllevara a estar erguido sobre sus patas traseras. Pero los cerdos eran tan inteligentes que se las ingeniaban cualquier forma de sostener las dificultades. En cuanto a los caballos, conocían el terreno palmo a palmo, y de hecho comprendían la tarea de cortar la hierba y rastrillarla mucho mejor que Jones y sus hombres. En realidad, los cerdos no trabajaban, sino que dirigían y supervisaban a los demás. Con su conocimiento superior, resultaba natural que asumieran el liderazgo. Púgil y Trébol se enganchaban a la segadora o a la rastrilladora. A estas alturas ya no eran necesarias las riendas ni los frenos, por supuesto. Y daban vueltas y más vueltas por el campo con un cerdo que caminaba a sus espaldas gritando «¡Arre, camarada! ¡Alto, camarada!», según fuera el caso. Y todos los animales, hasta los más humildes, trabajaban para remover el heno y recogerlo. Incluso los patos y las gallinas se afanaban de un lado a otro todo el día bajo el sol, llevando pequeñas briznas de heno en sus picos. Al final terminaron la cosecha 2 días antes del tiempo que normalmente hubieran empleado Jones y sus hombres. Además, fue la cosecha más grande que jamás hubieran visto la granja. No hubo desperdicio de ninguna clase. Las gallinas y los patos, con sus aguzadas vistas, habían recogido hasta el último tallo, y ningún animal de la granja había robado ni una sola brizna. Durante aquel verano, el trabajo de la granja funcionó con la precisión de un reloj. Los animales se sentían más felices de lo que jamás hubieran imaginado posible. Cada bocado de su comida suponía un placer profundo y verdadero, ahora que realmente se trataba de su propio alimento, producido por ellos y para ellos mismos, sin que fuera dosificado por un amo ruin. Con la desaparición de los inútiles y explotadores humanos, había para que todos pudieran comer más. También quedaba más tiempo libre, aunque por su falta de experiencia no supieran cómo emplearlo. Igualmente se encontraron con muchas dificultades. Por ejemplo, más avanzado el año, cuando cosecharon el maíz, tuvieron que pisarlo al estilo antiguo y separar la paja con su aliento, ya que la granja carecía de trilladora. Pero los cerdos, con su inteligencia, y Púgil con sus tremendos músculos, lo sacaban siempre adelante. Púgil despertaba la admiración de todos. Había sido un trabajador esforzado incluso en la época de Jones. Pero ahora parecía 3 caballos en uno. Había días en que todo el trabajo de la granja parecía reposar sobre sus poderosas grupas. Empujaba y tiraba de la mañana a la noche, siempre en el lugar donde la tarea era más ardua. Había llegado a un acuerdo con uno de los gallos para que lo llamara por la mañana, media hora antes que el resto, y así realizar algún trabajo voluntario en aquello que fuera más necesario antes de que comenzara la jornada. Su respuesta a todo problema, a todo contratiempo, era: trabajaré con más ahínco, lo cual había adoptado como su lema personal. Pero cada uno laboraba con su capacidad. Las gallinas y los patos, por ejemplo, aumentaron en 5 fanegas la cosecha de maíz, recogiendo los granos perdidos. Nadie robaba,
Nadie se quejaba de sus raciones, las peleas, los mordiscos, los celos, que habían sido circunstancias normales de su vida en los viejos tiempos, casi había desaparecido. Nadie holgazaneaba, o casi nadie. Si bien era cierto que Maribela no era buena para madrugar y solía abandonar temprano el trabajo con la excusa de que le había entrado una piedra en el casco, y el comportamiento de la gata era de alguna manera peculiar. Pronto se hizo patente que cuando había trabajo por hacer era imposible encontrarla. Desaparecía durante horas y luego reaparecía en el momento de comer o por la noche, después que finalizaba el trabajo, como si nada hubiera pasado, pero siempre ponía alguna excusa tan excelente y ronroneaba con tal afecto que resultaba imposible no creer en sus buenas intenciones. El viejo Benjamín, el burro, parecía no haber cambiado un ápice desde la rebelión. Cumplía con su trabajo de la misma manera, lenta y obstinada en que la época de Jones, sin eludirlo, pero sin ofrecerse tampoco como voluntario para realizar ninguna tarea extra. Sobre la rebelión y sus resultados no expresó opinión alguna. Cuando se le preguntaba si no se sentía más feliz ahora que Jones se había ido, él solo decía: los burros viven mucho tiempo, ninguno de ustedes ha visto nunca un burro muerto. Y los demás debían contentarse con su críptica respuesta. Los domingos no se trabajaba, el desayuno era una hora más tarde de lo habitual, y después del desayuno tenía lugar una ceremonia que se celebraba sin falta semanalmente. Primero se izaba la bandera. Bola de Nieve había encontrado en el guadarnés un viejo mantel verde de la señora Jones, y en él había dibujado con pintura blanca una pezuña y un cuerno. Se izaba en el jardín de la granja todos los domingos por la mañana. La bandera era verde, explicó Bola de Nieve, que era para representar los verdes campos de Inglaterra, mientras que la pezuña y el cuerno evocaban la futura república de los animales, que surgiría cuando la raza humana hubiera sido derrocada por fin. Tras izar la bandera, todos los animales se encontraban en tropel en el establo principal para asistir a una asamblea general que se le conocía como la reunión. Ahí se planificaban las tareas de la semana siguiente y se proponían los asuntos a debatir. Siempre eran los cerdos quienes planteaban las decisiones. Los otros animales comprendían cómo votar, pero nunca eran capaces de exponer sus propias resoluciones. Bola de Nieve y Napoleón eran con mucho los más activos en los debates, pero se hizo patente que ambos nunca se ponían de acuerdo. Fuera cual fuera la sugerencia que hicieran cualquiera de ellos, siempre eran los cerdos que planeaban las decisiones. Los otros animales comprendían cómo votar, pero nunca eran capaces de exponer sus propias resoluciones. Bola de Nieve y Napoleón eran con mucho los más activos en el debate, pero se hizo patente que ambos nunca se ponían de acuerdo. Fuera cual fuera la sugerencia que hicieran cualquiera de ellos, se podía contar con que el otro se opondría, incluso cuando se resolvió una cuestión en la que nadie podría objetar. Por ejemplo, reservar el pequeño prado que se hallaba detrás del huerto como hogar de descanso para los animales que hubieran sobrepasado la edad de trabajar. Se desató un tormentoso debate sobre la edad correcta de jubilación para cada clase de animal. La reunión siempre terminaba con el canto al unísono Bestias de Inglaterra, y en la tarde se dedicaba al esparcimiento. Los cerdos habían reservado el guadarnés como su cuartel general. Allí por las tardes estudiaban en los libros que habían traído de la casa. Estudiaban la herrería, carpintería y otras artes necesarias. Bola de Nieve también se ocupaba de organizar a los demás en lo que él llamaba comités de animales. Su actitud con esta tarea era infatigable. Formó el comité de producción de huevos para las gallinas, la liga de rabos limpios para la vaca, el comité de recaudación de los camaradas salvajes. Su objetivo era domesticar a las ratas y los conejos. El movimiento de lana más blanca para las ovejas y varios otros, además de insistir en clases de lectura y literatura. Escritura y literatura. Por regla general, estos proyectos constituyeron un fracaso. El intento de domesticar las criaturas salvajes, por ejemplo, salió mal casi de inmediato. Continuaban comportándose como siempre, y cuando les trataba con generosidad, claramente se aprovechaba de ello. La gata se incorporó al comité de reducción y estuvo muy activa durante algunos días. Un día la vieron sentada en el tejado hablando con unos gorriones que estaban fuera de su alcance. Les decía:
Les decía que ahora, como todos los animales eran camaradas, y que cualquier gorrión que quisiera podría acercarse a ella y posarse sobre sus patas. Pero los gorriones mantenían la distancia. Las clases de lectura y escritura, sin embargo, fueron un gran éxito. Al llegar el otoño, casi todos los animales de la granja sabían leer y escribir también, al menos hasta cierto punto. En cuanto a los cerdos, ya eran capaces de leer y escribir perfectamente. Los perros aprendieron a leer bastante bien, pero no les interesaba otra cosa salvo los 7 mandamientos. Muriel, la cabra, sabía leer algo mejor que los perros y a veces solía leerle a los demás por la tarde. Por la tarde. Ya va, que me quedé aquí. Me perdí por aquí. Ok. Leerle a los demás por la tarde los fragmentos del periódico que encontraba en el bote de basura. Benjamín podía leer tan bien como cualquier cerdo, pero nunca practicaba su facultad. Hasta donde él sabía, confesó, no había nada que valiera la pena leer. Trébol se aprendió todo el alfabeto, pero era incapaz de unir las palabras. Púgil no podía avanzar más allá de la letra D. Trazaba las letras A, B, C, D en el polvo con su gran pezuña y luego se quedaba mirándolas con las orejas echadas hacia atrás, a veces sacudiendo el flequillo, intentando con todo su ahínco recordar lo que venía después, sin conseguirlo nunca. De hecho, en varias ocasiones se aprendió la letra E, F, G, H, pero cuando lo hacía, descubría que se había olvidado de las anteriores. Finalmente, decidió contentarse con las 4 primeras letras. Y solía escribirlas 1 o 2 veces al día para refrescar su memoria. Maribela se negó a aprender otra cosa que no fueran las 9 letras que componían su propio nombre. Les daba forma muy cuidadosamente con los pedazos de ramitas y luego las decoraba con una flor o dos, y caminaba a su alrededor admirándolas. Ninguno de los otros animales de la granja pasaba de la letra A. También se descubrió que los animales más estúpidos, como las ovejas, las gallinas y los patos, eran incapaces de aprenderse los 7 mandamientos de memoria. Después de pensarlo mucho, Bola de Nieve declaró que los 7 mandamientos podían en efecto reducirse a una sola máxima. Era la siguiente: 4 patas bueno, 2 patas malo. Esto, según afirmó, contenía el principio esencial del animalismo. Quienquiera que lo hubiese comprendido a fondo estaría a salvo de las influencias humanas. Al principio los pájaros se opusieron, ya que les parecía que ellos también tenían 2 patas. Bola de Nieve les demostró que no era así. El ala de un pájaro, camaradas, dijo, es un órgano de propulsión y no de manipulación. Por lo tanto, debe considerarse como una pata. La marca distintiva del hombre es la mano, el instrumento con que inflige todos sus males. Los pájaros no comprendieron las largas palabras de Bola de Nieve, pero aceptaron su explicación, y todos los animales más humildes se pusieron manos a la obra para aprenderse la nueva máxima de memoria: 4 patas bueno, 2 patas malo. Quedó inscrita en la pared de fondo del establo encima de los 7 mandamientos, y en letras más grandes. Una vez que se la hubieron aprendido de memoria, las ovejas desarrollaron una gran afición por esta máxima, y a menudo, mientras yacían en el campo, todas empezaban a balar: 4 patas bueno, 2 patas malo. 4 patas bueno, 2 patas malo. Y continuaban así durante horas, sin cansarse nunca. Napoleón no se interesó por los comités de Bola de Nieve. Decía que la educación de los jóvenes era más importante que cualquier cosa que se pudiera hacer por aquellos que ya eran adultos. Sucedió que Enteco y Campanilla habían parido poco después de la cosecha del heno, dando a luz entre ambas a 9 robustos cachorros. Tan pronto como fueron destetados, Napoleón los separó de sus madres, diciendo que se haría responsable de su educación. Los llevó a un desván al que solo se podía acceder por una escalera desde el Guadarnés, y allí los mantuvo en tal reclusión que el resto de la granja pronto olvidó su existencia. No pasó mucho antes de que se aclarara el misterio de a dónde se iba la leche. Se mezclaba todos los días con el pienso de los cerdos. Las primeras manzanas ya estaban madurando y la hierba del huerto estaba casi cubierta de frutas listas para ser comidas. Los animales habían asumido, como era de esperar, que se repartirían por partes iguales.
Sin embargo, un día se emitió la orden de que se recogieran todos los frutos caídos y se llevaran al guadarnés para uso de los cerdos. Al oír esto, algunos de los otros animales murmuraron, pero no sirvió de nada. Todos los cerdos estaban totalmente de acuerdo en este punto, incluso Bola de Nieve y Napoleón. Chivato fue enviado a dar las explicaciones necesarias a los demás. «Camaradas», gritó, «espero que no se imaginen que nosotros los cerdos estamos haciendo esto con el espíritu de egoísmo y ambición. En realidad, a muchos de nosotros nos desagradan la leche y las manzanas. A mí no me gustan nada. Nuestro único objetivo al tomar estas cosas es preservar nuestra propia salud, la leche y las manzanas. Esto ha sido probado por la ciencia, camaradas. Contienen sustancias absolutamente necesarias para el bienestar de los cerdos. Los cerdos trabajamos con el cerebro. La completa gestión y organización de esta granja depende de nosotros. Velamos día y noche por su bienestar. Es por su propio bien que bebemos esta leche y comemos esas manzanas. ¿Saben qué ocurriría si los cerdos no cumpliéramos con nuestro deber? «¡Volvería Jones! ¡Sí, volvería Jones! Con toda seguridad, camaradas», gritó Chivato, casi suplicante, saltando de un lado a otro y moviendo la cola. «Y seguro que no hay nadie entre ustedes que quiera ver de regreso a Jones, ¿verdad?» Lo cierto es que sí había algo en lo que los animales estaban completamente de acuerdo. Era que no quería que regresara Jones. Cuando se les planteó así, no tuvieron más que decir. La importancia de mantener a los cerdos en buen estado de su salud era demasiado obvia, así que se acordó sin más discusión que la leche y las manzanas caídas y también la principal cosecha de manzanas cuando hubieron madurado debían reservarse únicamente para los cerdos. El capítulo 4 de Rebelión en la Granja de George Orwell. Al final del verano, la noticia de lo que había sucedido en la granja de los animales se había extendido por medio del condado. Todos los días Bola de Nieve y Napoleón enviaban palomas mensajeras con las indicaciones de mezclarse con los animales de las granjas vecinas, contarles la historia de la rebelión y enseñarles a cantar bestias de Inglaterra. La mayor parte de este tiempo, el señor Jones la había pasado sentado en la taberna León Rojo, en Willingdon, quejándose a cualquiera que quisiera escucharlo acerca de la monstruosa injusticia que había sufrido al ser expulsado de su propiedad por una manada de animales inútiles. Los otros agricultores se compadecieron al principio, pero no le brindaron mucha ayuda. En el fondo, cada uno de ellos se preguntaba en secreto si no podría usar de alguna manera la desgracia de Jones en su propio beneficio. Fue una suerte que los propietarios de las dos granjas contiguas a la granja de los animales se hallaran permanentemente en malos términos. Una de ellas, llamada Leño Bermejo, era una granja grande, descuidada y pasada de moda, invadida por arboledas sin pastizales para las reses y con setos en un estado lamentable. Su propietario, el señor Pilkington, era un ranchero de trato fácil que pasaba la mayor parte del tiempo pescando o cazando, según fuera la temporada. La otra granja, de nombre Tierra Ardite, era la más pequeña y estaba mejor atendida. Su dueño era el señor Fredericks, un hombre duro y astuto, envuelto perpetuamente en pleitos y con fama de ser buen negociante. Ambos se llevaban tan mal que les resultaba difícil llegar a ningún acuerdo, incluso en defensa de sus propios intereses. Sin embargo, los dos estaban profundamente asustados por la rebelión en la granja de los animales y ansiosos por evitar que sus propios animales aprendieran la lección. Al principio, fingieron tomarse a broma la idea de que los animales administraran una granja por sí mismos. Todos terminarían en un plazo de 2 semanas, dijeron. Hicieron correr el rumor de que los animales de la granja señorial insistían en llamarla granja señorial. No tolerarían el nombre de granja de los animales. Peleaban constantemente entre ellos y también que estaban muriendo de hambre con rapidez. Cuando pasó el tiempo y los animales evidentemente no hubieron muerto de hambre, Fredericks y Pilkington cambiaron el tono de su discurso y comenzaron a hablar de la terrible maldad que florecía ahora en la granja de los animales. Hicieron creer que los animales practicaban el canibalismo, se torturaban unos a otros con herraduras al rojo vivo y tenían hembras en común. Esto era lo que sucedía al rebelarse contra las leyes de la naturaleza, dijeron Frederick y Pilkington. Sin embargo, estas historias nunca fueron del todo aceptadas. Los rumores de una granja maravillosa de donde los seres humanos habían sido expulsados y en la cual los animales manejaban sus propios asuntos, continuaron circulando de forma vaga y distorsionada. Y durante todo ese año, una ola de rebeldía
recorrió la campiña. Los toros, que siempre habían sido dóciles, se volvieron salvajes de repente. Las ovejas tumbaban los setos y devoraban los tréboles. Las vacas pateaban los baldes. Los caballos de caza se negaban a saltar por encima de las vallas y lanzaban a sus jinetes al otro lado. Pero por encima de todo, la melodía e incluso la letra Bestias de Inglaterra eran conocidas en todas partes. Se había extendido a una velocidad asombrosa. Los seres humanos se veían incapaces de refrenar su rabia al escuchar esta canción, aunque fingieran pensar que era simplemente ridícula. No podían entender, según decían, cómo incluso los propios animales se atrevían a cantar tales y desdeñables tonterías. Cualquier animal al que se le sorprendiera cantando era azotado en el acto. Sin embargo, la canción era incontrolable. Los mirlos la silbaban en los setos, las palomas la arrullaban en los olmos, se introducía el fragor de las herrerías y el tintineo de las campanas de la iglesia. Y cuando los seres humanos la oían, temblaban en secreto, percibiendo en ella una profecía de su perdición futura. A principios de octubre, cuando el maíz ya estuvo recogido y apilado, y aparte de él incluso trillado, una bandada de palomas llegó volando en círculos y se posó en el patio de la granja de los animales, presas de la excitación. Jones y todos sus hombres, con media docena de individuos más provenientes de Leño Bermejo y Tierra Ardite, habían entrado por la puerta enrejada y subían por el camino rural que conducía a la granja. Todos cargaban con palos, excepto Jones, que avanzaba con una escopeta en la mano. Era evidente que intentaría recuperar la granja. Esto lo habían esperado los animales desde hacía mucho tiempo. Y habían hecho todos los preparativos para ello. Bola de Nieve, que había estudiado un viejo libro sobre las campañas de Julio César, que había encontrado en la casa principal, estaba a cargo de las operaciones defensivas. Dio sus órdenes rápidamente y en un par de minutos todos los animales ocuparon sus puestos. Cuando los hombres se acercaron a los edificios de la granja, Bola de Nieve lanzó su primer ataque. Todas las palomas, hasta un número de 35, volaban de un lado a otro sobre las cabezas de los hombres y defecaban sobre ellos, desde el aire. Y mientras los hombres capeaban esta situación, los gansos, que se habían escondido detrás del seto, salieron corriendo. Salieron corriendo a picotearle las pantorrillas ferozmente. Sin embargo, era solo una escaramuza ligera, destinada a crear un poco de distracción, y los hombres ahuyentaron fácilmente a los gansos con sus palos. Entonces Bola de Nieve lanzó su segunda línea de ataque. Muriel y Benjamín, y todas las ovejas con Bola de Nieve a la cabeza, se lanzaron hacia adelante y empujaron y golpearon a los hombres por todos lados, mientras Benjamín se volvía y los coseaba con sus pequeñas pezuñas. Recordemos que Benjamín era el burro. Pero una vez más, los hombres con sus palos y sus botas claveteadas eran demasiado fuertes para ellos, y de repente, ante un chillido de Bola de Nieve que marcaba la señal de retirada, todos los animales se volvieron y huyeron a través de la entrada que daba al patio. Los hombres lanzaron un grito triunfal, presenciaron tal y como imaginaba a sus enemigos darse a la fuga y corrieron tras ellos en desorden. Esto era exactamente lo que había planeado Bola de Nieve. Tan pronto como estuvieron bien adentro del patio, los 3 caballos, las 3 vacas y el resto de los cerdos que habían estado urdiendo la emboscada en el establo aparecieron de repente en la retaguardia, cortándoles el paso. En ese momento, Bola de Nieve dio la señal de la carga. Él mismo corrió directamente hacia Jones, quien lo vio acercarse. Levantó su arma y disparó. Los perdigones dibujaron rayas de sangre en el lomo de Bola de Nieve, y una oveja cayó muerta. Sin detenerse un instante, Bola de Nieve arrojó sus 95 kilos de peso contra las piernas de Jones, y este dio a parar en un montón de estiércol, mientras su arma salía despedida de sus manos. Pero el espectáculo más aterrador de todos lo protagonizó Púgil, al alzarse sobre sus patas traseras y golpear con sus grandes cascos herrados como si fuera un semental. Su primer golpe cayó sobre el cráneo de un mozo de cuadra de Leño Bermejo, a quien dejó sin vida en el lodo. Al verlo, varios hombres dispusieron sus palos e intentaron correr. El pánico se apoderó de ellos y acto seguido todos los animales juntos persiguieron alrededor del patio. Fueron corneados, pateados, mordisqueados y pisoteados. No había ningún animal en la granja que no se vengara de ellos a su manera. Incluso la gata saltó repentinamente de un techo sobre los hombros de un ganadero y hundió sus garras en su cuello, lo cual lo hizo gritar de una forma horrible. En un momento en que la entrada estuvo despejada, los hombres aprovecharon para poner pies
empolvorosas hacia la carretera principal. Y así, a los 5 minutos de su invasión, se encontraban en una retirada ignominiosa por el mismo camino por el que habían venido, con una bandada de gansos graznando tras de ellos y picoteando sus pantorrillas todo el camino. Todos los hombres se habían ido excepto uno. De vuelta en el patio, Púgil tocaba con la pezuña al mozo de cuadra que yacía boca abajo en el lodo, intentando darle la vuelta. El chico no se movía. Está muerto, dijo Púgil con pesar. No tenía intención de hacerlo. Olvidé que llevo calzadas las herraduras. ¿Quién creerá que no hice esto a propósito? Nada de sentimentalismos, camaradas, gritó Bola de Nieve, de cuyas heridas aún brotaba sangre. La guerra es la guerra. El único ser humano bueno es el que está muerto. No tengo ningún deseo de quitar la vida, ni siquiera de la humana, repitió Púgil, y sus ojos se anegaron de lágrimas. ¿Dónde está Maribela? Exclamó alguien. Al parecer, Maribela estaba desaparecida. Por un momento hubo una gran alarma. Se temía que los hombres la hubieran herido de alguna manera o incluso que se la hubieran llevado consigo. Al final, sin embargo, la encontraron escondida en su establo, con la cabeza enterrada entre el heno del pesebre. Se había dado a la fuga tan pronto como se disparó el arma, y cuando los demás volvieron de buscarla, se encontraron con que el mozo de cuadra, que en realidad solo estaba aturdido, ya se había recuperado y había escapado. Los animales se habían reunido ahora con un desenfrenado entusiasmo, cada uno de ellos contando sus propias hazañas en la batalla, a todo pulmón. Inmediatamente se llevó a cabo una celebración improvisada de la victoria. Se izó la bandera y corearon bestias de Inglaterra varias veces. Luego se celebró un funeral solemne por la oveja que había sido asesinada, y se plantó un arbusto de espinos junto a la tumba. Junto a la tumba, Bola de Nieve pronunció un discurso, enfatizando la necesidad de que todos los animales estuvieran listos para morir por la granja de los animales si fuera necesario. Los animales decidieron por unanimidad crear una condecoración militar. Héroe animal de primer rango, que fue conferida allí mismo a Bola de Nieve y a Púgil. Consistía en una medalla de bronce, que en realidad eran unos viejos adornos de latón para los caballos que habían encontrado en el Guadarnés, que podían portar los domingos y días festivos. También estaba la medalla de héroe animal de segundo rango, que fue conferida póstumamente a la oveja muerta. Discutieron mucho acerca del nombre que debían ponerle a la batalla. Al final, se bautizó como la Batalla de la Vaqueriza, ya que fue allí donde se llevó a cabo la emboscada. La escopeta del señor Jones había sido encontrada tirada en el lodo, y se sabía que había municiones en la casa principal. Se decidió colocar el arma al pie de la bandera, como una pieza de artillería, y dispararla 2 veces al año, una el 12 de octubre, aniversario de la batalla de la Vaqueriza, y otra el día de San Juan, el aniversario de la rebelión. Capítulo 5. A medida que avanzaba el invierno, Maribela se volvía cada vez más problemática. Llegaba tarde del trabajo todas las mañanas y se excusaba diciendo que se había quedado dormida. A la par, que se quejaba de misteriosas dolencias, aunque su apetito fuera excelente. Se escapaba del trabajo bajo cualquier pretexto y se marchaba al abrevadero, donde se quedaba mirando tontamente su propio reflejo en el agua. Pero también corrían rumores de algo más serio. Un día, mientras Maribela entraba alegremente al patio, flirteando con su gran cola y mascando un tallo de heno, Trébol la llevó aparte. Maribela, le dijo, tengo algo muy serio que decirte. Esta mañana te vi mirando por encima del seto que separa la granja de los animales de Leño Bermejo, y uno de los hombres del señor Pilkington se encontraba al otro lado del seto. Y aunque yo no estaba muy lejos, estoy casi segura de haber visto que estaba hablando contigo y tú permitías que te acariciara el hocico. ¿Qué significa esto, Maribela? Él no hizo esto, yo no estaba allí, no es verdad, gritó Maribela comenzando a brincar y patear del suelo. Maribela, mírame a la cara. ¿Me das tu palabra de honor de que ese hombre no te estaba acariciando el hocico? No es verdad, repitió Maribela. Pero no podía mirar a Trébol a la cara, y acto seguido echó a correr y se alejó a galope hacia el campo. Un pensamiento sacudió a Trébol. Sin decir nada a los demás, fue al establo de Maribela y removió la paja con su pezuña. Escondida debajo de la paja había una pequeña pila de terrones de azúcar y varios manojos de lazos de diferentes colores.
3 días después, Maribela desapareció. Durante algunas semanas no se supo nada de su paradero. Más tarde, las palomas informaron que la habían visto al otro lado de Willingdon. Estaba entre los ejes de un elegante carro pintado de rojo y negro, que aguardaba frente a una taberna. Un hombre gordo de rostro sonrosado, con pantalones a cuadro y polainas, que parecía un tabernero, le acariciaba el hocico y le daba terrones de azúcar. Su pelaje estaba recién cortado y llevaba un lazo escarlata alrededor de la crin. Parecía complacida, eso dijeron las palomas. Ninguno de los animales volvió a mencionar jamás a Maribela. En enero el clima se recrudeció. La tierra era dura como el hierro y no se podía hacer nada en los campos. Se llevaron a cabo muchas reuniones en el establo principal y los cerdos se dedicaron a planificar las labores de la próxima temporada. Se había acordado que los cerdos eran manifiestamente más inteligentes que los demás animales. Debían decidir todas las cuestiones de la política agrícola, aunque sus decisiones debían ser ratificadas por la mayoría de los votos. Este arreglo habría funcionado bastante bien si no hubiera sido por las disputas entre Bola de Nieve y Napoleón. Ambos estaban en desacuerdo en todos los puntos donde fuera posible estarlo. Si uno de ellos sugería dedicar una superficie mayor a sembrar cebada, era casi seguro que el otro exigiría una mayor superficie de avena. Y si uno de ellos decía que tal o cual campo era adecuado para coles, el otro declararía que resultaría inútil para cualquier cosa que no fuera tubérculos. Cada uno de ellos contaba con sus propios seguidores y tuvieron lugar algunos debates violentos. En las reuniones, a menudo Bola de Nieve se ganaba la mayoría con sus brillantes discursos, pero Napoleón era mejor para conseguir apoyo para sí mismo en los recesos. Tenía especial éxito con las ovejas. Últimamente, ellas habían empezado a avalar 4 patas buenos, 2 patas malos, viniera el caso o no, e interrumpían la reunión con frecuencia de este modo. Se hizo evidente que eran especialmente propensas a entonar 4 patas buenos, 2 patas malos en los momentos cruciales de los discursos de Bola de Nieve. Bola de Nieve había hecho un estudio pormenorizado de algunos ejemplares antiguos de la revista Granjero y Ganadero que había encontrado en la casa y tenía grandes planes para realizar innovaciones y mejoras. Hablaba con erudición sobre los desagües de los campos y los ensilajes y los desechos básicos, y había elaborado un complicado plan para que todos los animales depusieran su estiércol directamente en los campos, en un lugar diferente cada día, para ahorrar el trabajo del acarreo. Napoleón no presentó ningún plan propio, pero afirmaba en voz baja que el de Bola de Nieve no llegaría a ningún puerto, y parecía estar esperando el momento oportuno, pero de todas las controversias entre ambos, ninguna fue tan penosa como la que tuvo lugar acerca del molino de viento. En el gran pastizal, no lejos de los edificios de la granja, había una pequeña loma que constituía el punto más alto de la granja. Después de inspeccionar el terreno, Bola de Nieve declaró que constituía el lugar ideal para construir un molino de viento, el cual podría operar una dinamo y suministrar energía eléctrica a la granja. Esto iluminaría los establos, los calentaría en invierno y también haría funcionar una sierra circular, una trituradora de paja, una cortadora de remolacha forrajera y una ordeñadora eléctrica. Los animales nunca habían oído hablar de nada semejante, ya que era una granja anticuada y solo disponía de maquinaria rudimentaria. Y escuchaban con asombro mientras Bola de Nieve evocaba imágenes de máquinas fantásticas que harían su trabajo por ellos, mientras pastaban tranquilamente en los campos o educaban sus mentes mediante la lectura y las conversaciones. Unas pocas semanas después, los planes de Bola de Nieve para un molino de viento ya estaban completamente elaborados. Los detalles mecánicos procedían principalmente de 3 libros que habían pertenecido al señor Jones. 1000 cosas útiles que hacer en casa. Cada hombre es su propio albañil y electricidad para principiantes. Bola de Nieve utilizaba como estudio un cobertizo que en otro tiempo había sido destinado para las incubadoras y tenía un suelo de madera liso apropiado para dibujar. Se encerraba allí durante horas con sus libros abiertos con ayuda de una piedra y con un trozo de tiza aferrado a su pezuña. Se movía rápidamente de un lado a otro, trazando línea tras línea y emitiendo pequeños gemidos de excitación. Poco a poco los planos se fueron convirtiendo en un complicado amasijo de manivelas y ruedas dentadas, que cubría más de la mitad del suelo, lo que el resto de los animales encontraba completamente ininteligible, pero muy impresionante. Todos acudían a observar los dibujos de Bola de Nieve, al menos una vez al día. Vinieron incluso las gallinas y los patos, y se esforzaban por no pisar y hacer marcas de tiza. Solo Napoleón se mantuvo al margen.
se había declarado en contra del molino de viento desde el principio. Un día, sin embargo, llegó inesperadamente para examinar los planos. Caminó pesadamente alrededor del cobertizo, miró de cerca cada detalle de los planos y los olfateó 1 y 2 veces. Luego se quedó un rato contemplándolos con el rabillo del ojo, y en ese momento de repente levantó la pata, orinó sobre los planos y salió sin pronunciar palabras. Toda la granja estaba profundamente dividida sobre el tema del molino de viento. Bola de Nieve no negaba que construirlo sería una empresa difícil. Debería transportar las piedras y levantar las paredes. Luego se tendrían que construir las aspas y después de eso habría necesidad de dinamos y cables. Bola de Nieve no aclaró cómo podían conseguirlos, pero él sostenía que todo podría hacerse en el curso de 1 año. A partir de entonces declaró: se ahorraría tanto esfuerzo que los animales solo necesitarían trabajar 3 días a la semana. Napoleón, por otro lado, argumentó que la gran necesidad del momento era aumentar la producción de alimentos y que si perdían tiempo en el molino de viento, todos morirían de hambre. Los animales se posicionaron en 2 fracciones, bajo 2 lemas: vota por Bola de Nieve y la semana de 3 días laborales, y vota por Napoleón y el comedero lleno. Benjamín, que era el burro, fue el único que no se puso del lado de ninguna de las 2 facciones. Se negó a creer que la comida sería más abundante o que el molino de viento ahorraría trabajo. Con molino de viento o sin él, afirmó que la vida seguía como siempre, es decir, mal. Además de las disputas por el molino de viento, estaba la cuestión de la defensa de la granja. Todos coincidían plenamente en que, a pesar de que los seres humanos habían sido derrotados en la batalla de la Vaqueriza, podrían hacer un intento más decidido de recuperar la granja y restituir el puesto del señor Jones. Tenían todas razones para hacerlo porque la noticia de su derrota se había extendido por toda la campiña y había provocado que los animales de la granja vecina estuvieran más inquietos que nunca. Como de costumbre, Bola de Nieve y Napoleón estaban en desacuerdo. Según Napoleón, lo que los animales debían hacer era preocuparse por armas de fuego y procurarse armas de fuego y entrenarse en su uso. Según Bola de Nieve, debían enviar cada vez más palomas y provocar la rebelión entre los animales de otras granjas. Uno argumentaba que si no podía defenderse, estaban destinados a ser conquistados, mientras que el otro sostenía que si estallaban rebeliones en todas partes, no habría necesidad de defenderse. Los animales escuchaban primero a Napoleón, después a Bola de Nieve, y no lograban decidir quién tenía la razón. De hecho, siempre concordaban con el que estuviera hablando en ese momento. Por fin llegó el día en que los planos de Bola de Nieve estuvieron finalizados. En la reunión del domingo siguiente se sometería a votación la cuestión de poner en marcha o no la construcción del molino de viento. Cuando los animales se hubieron reunido en el establo principal, Bola de Nieve se puso de pie y, aunque fue ocasionalmente interrumpido por los balidos de las ovejas, expuso sus razones para defender la construcción del molino de viento. Entonces Napoleón se levantó para responder. Dijo muy tranquilamente que el molino de viento era una tontería y que no aconsejaba a nadie que votara por él. Y de inmediato se sentó otra vez. Había hablado apenas 30 segundos y parecía casi indiferente al efecto que había provocado. Al oír esto, Bola de Nieve se puso en pie de un salto y, mandando a callar de un grito a las ovejas que habían comenzado a balar de nuevo, estalló en una reivindicación apasionada en favor del molino de viento. Hasta ese momento, los animales habían estado igualmente divididos en sus simpatías, pero de repente la elocuencia de Bola de Nieve los entusiasmó. Con frases apasionantes, les transmitió la imagen de cómo podría ser la granja de los animales cuando el trabajo pesado fuera librado de sus lomos. Ahora su imaginación iba mucho más allá de las trituradoras de paja y las cortadoras de remolacha. Afirmó que la electricidad podría hacer funcionar las trilladoras, arados, rastros, rodillos, segadoras y agavilladoras, además de suministrar a cada establo su propia luz eléctrica, agua caliente y fría, y un calentador eléctrico. Para cuando terminó de hablar, no había duda de qué dirección iba a tomar la votación. Pero justo en ese momento, Napoleón se alzó y, dirigiendo una peculiar mirada de soslayo a Bola de Nieve, emitió un gemido chillón que nadie le había oído jamás. En ese momento se oyó un terrible aullido proveniente del exterior, y 9 perros enormes armados con collares tachonados de clavos irrumpieron salvajemente en el establo. Se lanzaron directamente hacia Bola de Nieve,
quien apenas fue capaz de saltar justo a tiempo para escapar de sus restallantes mandíbulas. Inmediatamente salió perseguido a través de la puerta. Demasiados asombrados y asustados para hablar. Todos los animales se apiñaron en el umbral para presenciar la persecución de Bola de Nieve. Bola de Nieve corría por todo el pastizal que conducía a la carretera. Corría como solo un cerdo puede hacerlo, pero los perros le pisaban los talones. De repente resbaló y parecía seguro que lo atraparían. Entonces volvió a incorporarse y corrió más rápido que nunca, pero los perros parecían ganarle terreno. Uno de ellos casi cerró sus mandíbulas sobre la cola de Bola de Nieve, pero el cerdo se zafó justo a tiempo. En ese momento hizo un último esfuerzo y por apenas unos centímetros logró deslizarse a través de un agujero en el seto y no se le vio más. Silenciosos y aterrorizados, los animales regresaron al establo. Poco después, los perros volvieron dando brincos. Al principio nadie había podido imaginar de dónde habían salido estas criaturas, pero el problema se resolvió pronto. Eran los cachorros que Napoleón había arrebatado a sus madres y criado en privado. Aunque aún no habían alcanzado la madurez, eran unos perros enormes y de aspecto feroz, como unos lobos. Permanecían cerca de Napoleón. Todos notaron que le movían la cola de la misma manera en la que los otros perros solían hacerlo con el señor Jones. Napoleón, con los perros acompañándolo, subió en ese momento a la plataforma elevada que el comandante había ocupado en el pasado para pronunciar su discurso. Anunció que en adelante no se celebrarían las reuniones del domingo por la mañana. Eran innecesarias, según dijo, y una pérdida de tiempo. En todas las cuestiones relativas al funcionamiento de la granja serían resueltas por un comité especial de cerdos, presidido por él mismo. Estos se reunirían en privado y después comunicarían sus decisiones a los demás. Los animales se seguirían congregando los domingos por la mañana para saludar la bandera y cantar bestias de Inglaterra y recibir sus órdenes para la semana, pero no se celebrarían más los debates. A pesar del espanto que les había causado la expulsión de Bola de Nieve, los animales se sintieron consternados por este anuncio. Varios de ellos habrían protestado si hubieran encontrado los argumentos adecuados. Incluso Púgil se hallaba vagamente turbado. Echó las orejas hacia atrás, agitó la crin varias veces y trató de ordenar sus pensamientos, pero al final no se le ocurrió nada que decir. Algunos de los propios cerdos, sin embargo, fueron más elocuentes. Cuatro jóvenes puercos de la primera fila lanzaron agudos chillidos de desaprobación. Se levantaron de un salto y empezaron a hablar a la vez, pero de repente los perros que estaban sentados alrededor de Napoleón emitieron unos gruñidos profundos y amenazadores, y los cerdos guardaron silencio y volvieron a sentarse. Entonces las ovejas estallaron en un tremendo balido, 4 patas buenos, 2 patas malos, que duró casi 4 horas y puso fin a cualquier posibilidad de discusión. Tras esto, Chivato fue enviado a hacer una ronda por la granja para explicar a los demás el nuevo sistema de organización. Camaradas, dijo, confío en que todos los animales estamos aquí y espero que aprecien el sacrificio del camarada Napoleón. Estamos aquí y espero que aprecien el sacrificio del camarada Napoleón. Ha hecho al hacerse cargo de este trabajo extra. No se imaginen, camaradas, que el liderazgo sea un placer. Al contrario, implica una gran y profunda responsabilidad. Nadie cree con más firmeza que el camarada Napoleón que todos los animales son iguales. Él estaría encantado de permitirles tomar decisiones por ustedes mismos, pero a veces podrían tomar decisiones equivocadas, camaradas. Y entonces, ¿dónde nos encontraríamos? Supongan que hubieran decidido seguir a Bola de Nieve, con sus tonterías del molino de viento. Bola de Nieve que, como sabemos ahora, no era más que un criminal. Luchó con valentía en la batalla de la Vaqueriza, dijo alguien. La valentía no es suficiente, contradijo Chivato. La lealtad y la obediencia son más importantes. Y en cuanto a la batalla de la Vaqueriza, creo que llegará el momento en que descubriremos que la participación en ella por parte de Bola de Nieve ha sido muy exagerada. Disciplina, camaradas, disciplina férrea. Esa es la consigna de hoy. Un paso en falso y nuestros enemigos estarán sobre nosotros. Seguramente, camaradas, no querrán que vuelva Jones. Una vez más, este argumento resultaba incontestable. Ciertamente los animales no querían que regresara Jones. Si la celebración de todos los debates dominicales podía provocar su regreso, entonces los debates debían interrumpirse. Púgil, que ahora había tenido tiempo de reflexionarlo todo,
expresó el sentimiento general diciendo: si el camarada Napoleón lo dice, debe ser cierto. Y a partir de entonces adoptó la máxima: Napoleón siempre tiene la razón. Además de su lema personal: trabajaré con más ahínco. Para ese entonces, el tiempo se había suavizado y había comenzado la temporada primaveral del arado. El cobertizo donde Bola de Nieve había dibujado sus planos del molino de viento había sido cerrado y se daba por supuesto que los planos habían sido borrados del suelo. Todos los domingos por la mañana, a las 10 en punto, los animales se congregaban en el establo principal para recibir las órdenes semanales. El cráneo del viejo comandante, ahora convertido en una calavera, había sido desenterrado del huerto y colocado en un tocón al pie de la bandera junto a la escopeta. Después de izar la bandera, se pedía a los animales que desfilaran delante del cráneo de manera reverente antes de entrar en el establo. A esas alturas ya no se sentaban todos juntos como habían hecho en el pasado. Napoleón, con Chivato y otro cerdo llamado Ínfimo, que tenía un don extraordinario para componer canciones y poemas, se sentaban al frente de la plataforma elevada con los 9 perros jóvenes, formando un semicírculo a su alrededor, y los otros cerdos sentados detrás. El resto de los animales se sentaba frente a ellos en la parte principal del establo. Napoleón leía las órdenes de la semana con un estilo áspero y militar, y después de un solo canto de bestias de Inglaterra, todos los animales se dispersaban. El tercer domingo, después de la expulsión de Bola de Nieve, los animales se sorprendieron bastante al escuchar que Napoleón anunciaba que después de todo se construiría el molino de viento. No dio ninguna razón para haber cambiado de opinión. Simplemente advirtió a los animales que esta tarea adicional implicaría un esfuerzo muy duro y que incluso podría ser necesario reducir sus raciones de comida. No obstante, todos los planos habían sido preparados hasta el último detalle. Un comité especial de cerdos había estado trabajando en ellos durante las últimas 3 semanas. Se esperaba que la construcción del molino de viento, con algunas otras mejoras, se extendiera por un espacio de 2 años. Esa noche, Chivato explicó en privado a los otros animales que en realidad Napoleón nunca se había opuesto a la construcción del molino de viento. Al contrario, fue él quien la propuso al principio, y el plano que Bola de Nieve había delineado en el suelo del cobertizo de la incubadora lo había robado de entre los papeles de Napoleón. El molino de viento fue de hecho una creación del propio Napoleón. Entonces preguntó a alguien: ¿por qué? Que era un personaje peligroso y una mala influencia. Ahora que Bola de Nieve se había esfumado, él palabra, pero Chivato habló de manera tan persuasiva y los 3 perros que estaban con él gruñeron tan amenazadoramente que aceptaron su explicación sin mayores cuestionamientos. Bueno, hasta aquí hemos llegado con el capítulo 5.